Aparecí inesperadamente en casa del amante de mi esposa, y cuando abrió la puerta y me vio, no podía creerlo, palideció, incapaz de decir palabra. Le puse el anillo en la palma de la mano y simplemente le dije, ahora tienes el camino despejado. Le di la espalda y me alejé, con el peso del final y la ligereza de no callar. Era el sonido de mi propio corazón rompiéndose en silencio, una grieta seca en mi pecho, pero a la vez, una cruel liberación, porque por mucho que doliera, el peor dolor era seguir fingiendo que no sabía, que no veía las señales, que no sentía cada mentira crecer como una espina entre nosotros. El camino hacia esa puerta fue el más largo de mi vida. No por el viaje, sino por la certeza de que después de ella, no habría más, nosotros. Lo que quedaba era el eco de la confianza rota y el recuerdo de las noches en que me decía que me amaba mientras anhelaba a alguien más. No quería pelear. No quería gritar. No buscaba explicaciones. Ya lo había perdido todo cuando sentí que su mirada ya no era solo mía. Cuando el beso se volvió protocolo. Cuando el celular se volvió secreto. Cuando ella empezó a sonreír sola a los mensajes que no envié. El amante, un rostro que solo conocía en destellos y silencios. No sabía su nombre, pero conocía el tacto, el olor, el espacio que me robó sin pedir permiso. Invadió mi hogar con su mirada. Entró en mi vida a través de la sonrisa que ella había llegado a apreciar. E incluso sin conocerme, destruyó todo lo que había pasado años construyendo con amor, paciencia y dedicación. Esa noche, no tuvo el valor de detenerme. Se quedó allí, en la puerta, con la mano temblorosa, agarrando el anillo como si esperara su último aliento. Pero yo ya había muerto por dentro hacía mucho tiempo. Solo quedaba enterrarlo. Y lo enterré en ese preciso instante, cuando le di la espalda y no miré atrás. Cada paso que me alejaba de ella era un paso más cerca de mí mismo. De mi dignidad. Del amor propio que ella intentaba matar lentamente, con cada excusa vacía, cada ausencia inventada, cada beso distraído. No necesitaba pruebas, necesitaba paz. Y en ese momento, comprendí que, a veces, el perdón no es una respuesta. Es un punto final con clase. Las semanas siguientes estuvieron llenas de silencio, reconciliación interna y preguntas que ella nunca me hizo. No lo supe al instante, pero su amante desapareció en cuanto sintió el peso de la responsabilidad llamar a su puerta. Cuando ella fue libre de experimentar su gran amor, él simplemente se esfumó. Bloqueado. Ignorado. Escapó como si nunca hubiera tenido la intención de quedarse. Y entonces, quizás por primera vez, comprendió que lo que ella llamaba pasión era solo vanidad alimentada. Yo era la presencia, él era el deseo. Pero la presencia es quien te sostiene la mano en los días malos. Es quien escucha, quien acoge, quien se queda. El deseo desaparece cuando aparece la luz del día. Intentó contactarme, por supuesto. Me buscó en redes sociales, a través de amigos en común, y me envió largos mensajes que empezaban con «lo siento», y terminaban con «todavía te quiero». Hubo uno que me destrozó por dentro, lo confieso. Decía, solo me di cuenta de lo que tenía cuando lo perdí. Tú eras mi hogar. Él era solo una habitación de hotel. Lo leí. Y lloré. Pero no respondí. Porque por mucho que mi corazón aún anhelara, mi alma ya había aprendido a vivir sin dolor. Y no iba a volver a arrojarme al abismo del que tanto había luchado por escapar. Fue entonces cuando encontré a alguien. Alguien que no cargaba con el peso del pasado, que me miraba con sinceridad, que no guardaba secretos en sus ojos. Un abrazo sincero, una risa sincera. No necesitaba demostrar mi valía ni defenderme. Por primera vez en mucho tiempo, era simplemente yo, y eso era suficiente. Esta persona me enseñó que el amor no se debe mendigar. Que la confianza no debería ser una batalla. Que la reciprocidad no es un lujo. Era todo lo que había dado, y ahora, por fin, lo recibía. Y en este nuevo comienzo, comprendí que el amor verdadero solo es valioso cuando es una elección mutua, diaria y respetuosa. Ella lo sabía. Alguien se lo dijo. Y cuando nos encontramos por casualidad, me vio junto a esta nueva mujer. Vi en sus ojos el reflejo de lo que una vez fui, alguien lleno de preguntas, buscando en el otro una respuesta que solo el tiempo puede dar.
Lloró. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Yo solo sonreí. No por crueldad, sino por paz. Y dije, te perdono, pero no vuelvo. Porque perdonar es soltar, no rescatar. Perdonar es decir adiós sin rabia, es desear el bien sin querer volver. Pensé que ese sería el final de nuestra historia. Pero meses después, sucedió algo inesperado. Apareció en una boda, sola, al fondo de la iglesia, mientras todos miraban fijamente el altar. Nadie la notó. Yo no estaba allí. Era la boda de amigos en común. Lo observó todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Durante los votos, cuando la novia habló de confianza, lealtad y decisiones, se derrumbó. Lloró como quien entiende demasiado tarde. Como quien ya no pertenece a ningún lugar. Se sentó en el último banco, con un velo invisible de arrepentimiento y añoranza. Vio cómo se celebraba otro amor, mientras el suyo había sido enterrado por sus propias manos. Nunca tuvo el valor de buscarme después de eso. Pero sabía que guardaba ese anillo. No como un recuerdo, sino como símbolo de lo que nunca regresa. De lo que no se puede reconstruir. Y ahora vive con la amarga certeza de que, al elegir el fuego de la pasión, quemó el puente que la llevaba de vuelta a casa. Pero lo que ella nunca supo, es que yo también guardaba algo suyo. No un objeto. Sino una carta que escribió una semana antes de la traición, en la que decía que me amaba más que a nada, y que yo era el hombre de su vida. Y quizás esa sea la ironía más cruel de todas, la traición no mató el amor. Simplemente lo abandonó por impulso. Y cuando intentó regresar, ya era demasiado tarde. Pero esta historia aún tiene algo que nadie vio. Un detalle. Una verdad que nunca se contó. Porque esa noche que me fui y ella estaba en la puerta con el anillo en la mano, no estaba sola. Y lo que pasó minutos después de mi partida, podría cambiar todo lo que piensas sobre esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí no se idealiza ni se tolera ninguna forma de traición, al contrario, nuestras historias muestran, con intensidad y realismo, cómo la traición puede destruir vidas, hogares y amores verdaderos. Las narrativas son ficticias, pero los sentimientos son reales. Prepárense para sumergirse en una historia conmovedora, dolorosa e inolvidable. Respiren hondo, y aguanten. Porque lo que están a punto de escuchar es simplemente, chocante. Siempre decía que no creía en las casualidades. Que todo en la vida tenía una razón, un tiempo, un significado mayor. Y quizá fuera esta visión casi poética del mundo lo que hacía de Elena una mujer tan magnética. Había algo en ella que escapaba a las palabras, algo entre la ligereza de su sonrisa y la intensidad de su mirada, como si el tiempo se detuviera un segundo al entrar en una habitación. Pero su belleza nunca fue lo que más llamó la atención. Era su forma de escuchar con todo el cuerpo, como si absorbiera cada palabra con el alma, y su forma de transformar las pequeñas rutinas en algo casi cinematográfico. Con ella, incluso un café al final de la tarde olía a recuerdo. Él, Daniel, estaba hecho de silencio y presencia. Un hombre que no hablaba mucho, pero lo decía todo con la mirada. Trabajador, leal, poseedor de una calma poco común que contrastaba con el mundo apresurado en el que vivían. Cuando se conocieron, fue precisamente esta diferencia la que los unió. Mientras ella era el huracán, él era el refugio. Mientras ella corría, él esperaba. Ella era intensidad, él era constancia. Y en ese equilibrio desequilibrado entre extremos, nació un amor hermoso, sólido y, a los ojos de todos, indestructible. Su relación creció lentamente, sin prisa por cambiar todo de golpe. Al principio, ambos provenían de entornos destrozados. Elena arrastraba viejas heridas de una relación abusiva, y Daniel aún lloraba la pérdida de su madre, quien había sido su mayor apoyo. Se encontraron en medio de las ruinas y decidieron reconstruir juntos, con paciencia. Elena aprendió a confiar de nuevo, paso a paso, en la mirada sincera de Daniel. Y él redescubrió lo que era sentirse cuidado en sus tiernas manos. Vivían en una casa sencilla, pero llena de detalles que solo el amor verdadero proporciona, las plantas de ella en el porche, los libros de él apilados en un rincón del salón, los cuadros que elegían juntos, las tazas que intercambiaban en los cumpleaños. Todo respiraba su presencia.
Amigos cercanos comentaban la conexión casi intuitiva que había entre ellos. Era como si una sola mirada bastara para que se entendieran. Y, por un tiempo, así fue. Daniel trabajaba como profesor de historia en una escuela pública. Amaba lo que hacía. Era el tipo de profesional que no se conformaba con enseñar, inspiraba. Los estudiantes lo buscaban incluso después de graduarse, solo para agradecerle. Se enorgullecía de su trabajo, incluso sin mucho reconocimiento. Para él, enseñar era más que un trabajo, era una misión. Elena, en cambio, era licenciada en comunicaciones y hacía poco que había empezado a trabajar en un centro cultural. Amaba el arte, los libros y la música. Tenía una gran sensibilidad y un don especial para interactuar con la gente. Le cautivaban las historias, los detalles, cualquier cosa con alma. Cuando hablaba de una película que había visto o de un libro que había leído, le brillaban los ojos. A Daniel le encantaba escuchar, incluso cuando no entendía ni la mitad de las referencias. Escuchaba porque era ella. Y eso le bastaba. En su 5º aniversario de bodas, Elena ofreció una pequeña celebración en casa, con algunos amigos y familiares. Fue una velada tranquila, llena de risas, música suave y miradas cruzadas. Daniel, más reservado, pasó la mayor parte del tiempo observando a Elena moverse entre los invitados, sonriendo con esa libertad que solo quienes están en paz pueden poseer. Y allí, sentado en el sofá con una copa de vino en la mano, sintió una oleada de silenciosa gratitud. Tenía a la mujer que amaba, una vida tranquila y, aunque sencilla, plena. Esa noche, Elena pronunció un discurso rápido, sin mucho ensayo. Dijo que, con Daniel, había aprendido que el amor no se trata de intensidad momentánea, sino de elección diaria. Que, incluso en los días difíciles, él estaba allí. Siempre lo estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era quizás la primera vez que veía a Daniel visiblemente conmovido en público. Le apretó la mano con fuerza, como confirmando un pacto. Y allí, una vez más, prometieron seguir eligiéndose. La rutina, como en cualquier matrimonio, siguió al encanto. Y, poco a poco, la prisa empezó a apoderarse de los espacios que antes pertenecían a la espontaneidad. Daniel salía temprano y regresaba cansado. Elena, ahora más involucrada con el trabajo, también pasaba horas fuera. Las conversaciones perdieron profundidad. El tiempo de calidad escaseó. Pero aún así, había respeto. Había cariño. Pequeños gestos cotidianos, como prepararse café o dejarse notas escondidas en libros, persistían. Porque el amor, como siempre decían, se forjaba entre líneas. Los domingos, seguían cocinando juntos. Era su ritual. Elegían recetas raras que rara vez salían bien, pero las risas compartidas siempre lo compensaban. En esos momentos, la antigua chispa volvía a la mirada de Elena, y Daniel parecía menos cansado del mundo. Empezó a involucrarse en nuevos proyectos en el centro cultural. Muchos eventos, exposiciones, cenas de presentación. Conoció gente nueva, hizo nuevos amigos y se mudó a lugares que Daniel no frecuentaba. No por falta de ganas, sino porque se sentía fuera de lugar. Elena decía que él era un pez fuera del agua, en estos eventos, y él se reía, un poco avergonzado, como si aceptara una verdad. No se quejaba, nunca había sido de exigir asistencia. Pero por dentro, empezaba a sentir una distancia que no podía identificar. Elena a veces llegaba tarde, hablando con entusiasmo de la gente que conocía, los artistas, los debates. Daniel escuchaba atentamente, incluso mientras una punzada de inquietud comenzaba a crecer en su interior. Era como si, poco a poco, ella experimentara una parte de la vida que él ya no podía alcanzar. Los cambios fueron sutiles. Nada abrupto. Nada que dijera, aquí empieza el otoño. Pero ahí estaban. En las miradas distraídas. En los silencios prolongados. En los abrazos menos prolongados. Ella seguía diciéndole que lo amaba, él seguía creyéndola. Pero el amor a veces se esconde tras la costumbre. Daniel, por su parte, empezó a dedicarse más al trabajo. Aceptó más clases, más proyectos escolares.
Quizás inconscientemente, buscó llenar un vacío que aún no sabía que existía. Elena, en cambio, se sumergió cada vez más en ese nuevo mundo. Fue elogiada, admirada, reconocida. Se sintió viva de otra manera. Ni mejor ni peor. Simplemente diferente. Y diferente, era nuevo. Y lo nuevo a veces confunde. Una noche, después de una cena tranquila, se sentaron en el porche. Ella con una copa de vino, él con un libro en el regazo. El silencio entre ellos era cómodo pero tenso. Daniel le preguntó, de repente, si era feliz. Tardó un rato en responder. Dijo que sí, que estaba agradecida, que sabía cuánto habían construido juntos. Pero su respuesta fue aburrida. Él lo notó. Pero no hizo ningún comentario. Simplemente sonrió, forzado, y volvió a su libro. Algo allí se quebró un poco más. No por la respuesta, sino por la falta de sinceridad en su mirada. En los meses siguientes, Elena empezó a salir más. Eventos, reuniones, cafés con colegas. Daniel, siempre comprensivo, nunca lo cuestionó. Pero en el fondo, ella empezaba a sentir el peso de la ausencia. No eran celos. Era soledad de dos. De la peor clase. Esa sensación de estar acompañada, pero invisible. Él intentó cambiarlo. Planificó viajes cortos, cenas. Ella accedió, pero con un entusiasmo ensayado. La distancia que antes había sido meramente emocional empezó a volverse física también. Dormían a horas diferentes, hablaban cada vez menos de sentimientos. Incluso sus rituales dominicales empezaron a flaquear. La receta predilecta se convirtió en comida de la app. Risas, silencio. Y silencio, incomodidad. Aún así, insistió. Porque creía que todo era una etapa. Que los matrimonios verdaderos también enfrentaban sequías. Que el amor no muere, solo se esconde. Y que solo se necesitaba paciencia, dedicación y entrega. Estaba dispuesto. Pero el amor necesita ser una elección entre dos personas. Y había algo en Elena que ya no elegía. Lo intentó. A veces, todavía se conmovía al mirar viejas fotos, notas, recuerdos. Pero la conexión que los unía estaba fragmentada. Y aunque aún había afecto, su presencia ya no estaba completa. Faltaban piezas. Y Daniel lo sentía. Lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. Los cumpleaños llegaron y se fueron con abrazos fugaces. Los amigos empezaron a notar la distancia, pero nadie dijo nada. Porque todo parecía estar bien. Elena sonreía en las fotos. Daniel publicaba frases de gratitud. Pero lo que se veía en redes sociales era solo una versión editada de la realidad. Dentro de la casa, dos personas que una vez lo habían sido todo el uno para el otro ahora eran casi desconocidos compartiendo el mismo techo. Y entonces llegó el punto de inflexión. Un gesto. Un detalle. Un descubrimiento que no buscábamos, sino que cayó en nuestras manos como una herida abierta. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Pero esa es una historia para el siguiente capítulo. Daniel empezó a despertarse antes de que sonara el despertador. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, el pecho pesado por una inquietud que aún no podía explicar. Elena, a su lado, dormía profundamente, con el rostro sereno contra la almohada, como si nada estuviera fuera de lugar. La observó unos segundos antes de levantarse, casi con culpa, como si espiar su tranquilidad fuera una ofensa personal. Se duchó en silencio, preparó café como siempre, pero ahora había lentitud en sus gestos, ausencia de expectativas. Era como si el tiempo hubiera empezado a funcionar con una frecuencia diferente dentro de aquella casa, más denso, más frío, como si los minutos se arrastraran entre paredes que ya no eran testigos del cariño. El sonido de la batidora, el tintineo de las cucharas, los pasos por el salón, todo parecía resonar de otra manera, más vacío. Elena bajó unos minutos después, siempre con prisa, el teléfono en la mano, las notificaciones resaltadas, sonrisas atrapadas entre respuestas rápidas.
Le dio los buenos días con su habitual voz dulce, pero sus ojos ya no lo buscaban. Y cuando intentaba tocarla con cariño, sus gestos llegaban demasiado rápido, como quien necesita correr para no llegar tarde a otra vida. Durante el día, Daniel se concentraba en su trabajo. O lo intentaba. Era difícil enseñar sobre guerras antiguas cuando, en su interior, una batalla mucho más íntima parecía estar a punto de estallar. Empezó a distraerse, a olvidar citas, a perder el ritmo que siempre lo había definido. No se lo decía a nadie, pero algo en él ya lo presentía. No era una sospecha concreta. Era una sensación. Una intuición. De esas que crecen silenciosamente y gritan sin previo aviso. Empezó a notar pequeñas señales. Elena ya no dejaba su móvil sobre la mesa, como antes. Incluso lo llevaba al baño, dormía boca abajo, siempre en silencio. Las risas que antes compartía con él ahora llegaban solas, acompañadas de mensajes que escribía a toda prisa, con un brillo en los ojos que él ya no veía cuando la miraba directamente. Cuando intentaba acercarse a ella cambiaba de tema o soltaba frases genéricas sobre el trabajo, los proyectos, la vida. Un miércoles cualquiera, Elena llegó más tarde de lo habitual. Dijo que el evento en el centro cultural se había extendido, que los invitados estaban entusiasmados, que era importante para su carrera estar allí, para hacer contactos, para mantener el impulso. Daniel le creyó. O al menos quería creerle. Pero esa noche, ella era diferente. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, sus ojos brillaban no de cansancio, sino de euforia. Una especie de emoción que no provenía de un trabajo bien hecho, sino de algo más. Algo que latía bajo su piel. La observó mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sofá con un largo suspiro. Ella le preguntó si había cenado, y él dijo que sí. No había hambre en esa casa. Ni de comida, ni de afecto. Los días siguientes siguieron un patrón sutilmente tortuoso. Elena salía más, hablaba menos, se reía sola con el móvil, se abrazaba mecánicamente. Daniel, a su vez, se retraía. No por miedo, sino por respeto a una distancia que ya no podía ignorar. Empezó a pasar más tiempo fuera, quedándose en la escuela incluso después del trabajo, solo para evitar llegar a casa tan temprano. Dejó de prepararles café a ambos. Empezó a preparárselo solo él. Pequeños actos de venganza silenciosos, que solo él percibía. Un viernes, decidió llamarla en medio del trabajo, algo que nunca hacía. Solo quería oír su voz, como si algo en su interior le pidiera confirmación de que aún había alguna conexión. Ella contestó al tercer timbre, con la voz seca, rápida, incómoda. Dijo que estaba en una reunión. Colgó rápidamente, sintiéndose como un intruso. Esa noche, ella dijo que se acostaría temprano. Estaba agotada. Pero pasó más de una hora en el baño con el móvil, encerrada, riendo suavemente. Él la escuchó. Y en ese momento, lo que una vez fue una intuición se convirtió en una certeza sin nombre. El sábado, Elena dijo que tenía una reunión con sus compañeros de trabajo. Daniel no hizo preguntas. Solo asintió. Pero esta vez, algo lo hizo levantarse del sofá unos minutos después de que ella se fuera. Se puso una chaqueta, cogió las llaves del coche y se fue. No sabía exactamente a dónde iba. Simplemente se fue. Como quien sigue un olor, una pista, un dolor. Condujo por las calles con la vista alerta, la mente acelerada. Pasó por el centro cultural, miró las luces encendidas, pero no se detuvo. Condujo otros 20 minutos hasta que, en un discreto rincón de la ciudad, reconoció el coche de Elena aparcado delante de un edificio de viviendas. El corazón le latía más rápido, le sudaban las manos, pero no salió del coche. Se quedó allí parado, observando. El reloj marcaba las 21:20. Se quedó más de una hora, en silencio, con la mirada fija en la ventana del tercer piso, donde estaban las luces encendidas. No necesitaba confirmación. Ya lo sabía. Pero no fue esa noche que actuó. Regresó a casa sin decir nada. Durmió poco. O fingió dormir. El domingo llegó con la misma falsa calma que todos los demás. Ella hizo panqueques,
habló sobre un nuevo proyecto y le preguntó si quería ir al cine esa noche. Él se negó. Dijo que tenía que calificar trabajos. Ella no insistió. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era normal. Durante la semana siguiente, Daniel comenzó a notar más detalles, olores, rutinas. En 2 días distintos, vio mensajes con emojis de corazón en su teléfono, borrados rápidamente cuando se acercó. Al tercer día, llegó a casa con el cabello mojado, aunque había dicho que venía directamente del trabajo. El jueves, vio de lejos a un hombre dejarla en la esquina y dirigirse en dirección opuesta. Elena llegó a casa diciendo que había tomado un servicio de transporte. Él no respondió. Solo sonrió. Y decidió que era el momento. El viernes siguiente, volvió a salir. Dijo que sería una noche importante, con muchos invitados, y que podría llegar tarde. Daniel le dio un beso en la frente, le dio las buenas noches y se quedó en casa. Esperó unos 40 minutos, cogió las llaves y se fue. Condujo hasta el mismo edificio. Aparcó, salió y entró como si fuera un residente. El portero ni siquiera le preguntó. Subió los 3 tramos de escaleras, se detuvo frente a la puerta y esperó unos segundos. Respiró hondo. Llamó. Tardó unos 15 segundos. El tiempo justo para oír pasos apresurados, una voz apagada dentro del apartamento y, finalmente, el sonido del pomo de la puerta al girar. La puerta se abrió. Y allí estaba ella. Elena. Con el pelo recogido, el rostro inexpresivo, la ropa demasiado informal para un evento elegante. Al verlo, se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par. Se quedó boquiabierta. Se quedó sin palabras. Daniel, sin decir palabra, extendió la mano, con el anillo entre los dedos. La palma abierta. La mirada firme. Ella no reaccionó. Solo dejó caer una lágrima. Él habló en voz baja, sin ira, solo con un dolor que rebosaba dignidad. Ahora tienes el camino despejado. Y luego se dio la vuelta y se fue. Bajó lentamente las escaleras, sintiendo el eco de sus propios pasos en su pecho como el latido de un corazón destrozado. Cuando llegó al coche, no lloró. Simplemente respiró. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. El peso de la duda se había disipado. Ahora solo había silencio y una amarga certeza. Se fue a casa y durmió como si ya no esperara nada. Al día siguiente, Elena no regresó. Y por primera vez en años, no la extrañó. A lo largo de la semana, los mensajes, las llamadas, las peticiones de hablar llegaron. Los ignoró todos. No por venganza, sino por respeto a lo que ya no era. La parte de él que pertenecía a ese amor había muerto en esa puerta. Pero lo que Daniel aún no sabía, era que esta traición ocultaba un secreto. Una verdad silenciosa que Elena nunca tuvo el valor de contar. Y que, al salir a la luz, cambiaría para siempre el significado de todo lo que pensaba sobre lo que habían vivido. Habían pasado 2 meses desde la última vez que Daniel y Elena intercambiaron palabras. No hubo despedida formal, ni conversaciones finales. Solo un silencio denso y absoluto que sustituyó cualquier explicación. Ella lo intentó. Escribió largos mensajes, algunos casi poéticos, otros desesperados. Llamó a horas intempestivas, dejó mensajes de voz entrecortados, fue a la puerta de su antigua casa 2 veces. Pero él no respondió. Ni siquiera salió. Ya no era el mismo hombre, y ella parecía saberlo. Daniel, por su parte, llenó sus días de una nueva quietud, casi apática, pero real. Empezó a correr por las mañanas, adoptó un perro, empezó a visitar a sus padres con más frecuencia e incluso empezó a charlar informalmente con un compañero de escuela que compartía su amor por la literatura. Todavía no era amor, pero era presencia. Y después de tanto abandono, cualquier presencia sincera era un nuevo comienzo. Era un sábado por la tarde cuando algo ocurrió. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y Daniel estaba en casa, preparándose un café, cuando oyó que llamaban a la puerta. 3 golpes cortos, un espacio y 2 más. No era una entrega. No era un vecino.
Y antes incluso de abrir, lo supo. Respiró hondo y giró el pomo con la lentitud de quien se enfrenta a un fantasma. Elena estaba allí. El pelo suelto, la ropa sencilla, los ojos hundidos e inyectados en sangre. No parecía haber dormido bien. Su expresión era una mezcla de culpa, agotamiento y una necesidad imperiosa de decir algo. Él no dijo nada. Simplemente se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados, esperando. Ella preguntó si podía entrar. Él dudó, pero luego se apartó. Entró en silencio, mirando a su alrededor con una mirada que mezclaba anhelo y arrepentimiento, como quien reconoce un lugar al que ya no pertenece. Se sentó en el sofá sin preguntar y se pasó las manos nerviosamente por las rodillas. Daniel se quedó de pie, apoyado en la pared. Ella levantó la vista, vacilante, y dijo que necesitaba decirle algo. Que era importante. Que ya no podía cargar con ello sola. Daniel se cruzó de brazos. Esperó. Y entonces ella empezó. Le temblaba la voz, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dudó. Dijo que no estaba allí para justificar nada. Sabía el daño que había causado, cuánto había destruido algo que le había costado años construir. Pero había algo que él desconocía. Algo que, si ella no decía, él nunca tendría el valor de volver a decir. Y aunque nada cambiara, necesitaba que él lo oyera. Elena tragó saliva, miró al suelo y soltó la frase como si soltara una bomba: el hombre con el que la había engañado, estaba casado. Daniel se quedó quieto unos segundos. Su rostro no cambió, pero sus ojos sí. Como si algo se hubiera detonado en su interior. Ella continuó. Dijo que al principio no lo sabía. Que lo conoció en uno de los eventos, que era encantador, atento, que parecía entender todo lo que decía. Que la hacía reír, que la miraba de una manera que sentía haber perdido. Pero que, al principio, creyó que era solo una conexión de ideas, de conversación, de admiración. Hasta el día en que cruzaron una línea invisible. Dijo que no estaba orgullosa de nada de eso. Que sabía lo que arriesgaba. Pero que, en algún punto entre la soledad que sentía y el deseo de sentirse viva de nuevo, se dejó llevar. Daniel permaneció en silencio. Su silencio fue más cruel que cualquier respuesta. Entonces explicó que, al descubrir que estaba casado, ella ya estaba involucrada. Y lo que se suponía que sería algo de una sola vez se convirtió en un hábito. Una adicción. Y que se había engañado a sí misma pensando que podía controlarlo. Pero ese no era el secreto. El secreto no era que estuviera casado. El secreto era quién era su esposa. Elena cerró los ojos un segundo, como si su cuerpo necesitara recuperar fuerzas. Y entonces dijo, la mujer traicionada por ese hombre, era su amiga de la infancia. No una conocida lejana. Una amiga de verdad. De esas que crecieron juntas, que guardaban apuntes del colegio, que lloraban juntas en las noches difíciles. Una amiga que estaba ahí para ella cuando nadie más lo estaba. Que la abrazó cuando Elena tenía ataques de pánico en la adolescencia. Que la ayudó con su vestido de novia. Que lloró de emoción al verla en el altar con Daniel. Esa amiga. Esa mujer. Daniel parpadeó sorprendido. Soltó los brazos. Se enderezó. Aún no lo había asimilado. Elena le explicó que su amiga nunca lo supo. Que su marido lo ocultaba todo. Que ella misma creía vivir una vida secreta, solo la de ellos. Pero un día, al ver una foto en Instagram, reconoció a la mujer. Tardó un poco en creerlo. Pero era ella. Y allí, todo lo que parecía liberador se volvió podrido. Y aún así, continuó. Continuó porque ya no sabía cómo parar. Porque estaba atrapada entre el arrepentimiento y el deseo, entre la vergüenza y la ilusión. Daniel se acercó lentamente, se sentó en el otro sofá, frente a ella. Sus ojos fijos en los de ella. Preguntó con calma, ¿por qué? Elena se derrumbó. Dijo que se sentía invisible. Que, por mucho que supiera que Daniel la amaba, extrañaba ser deseado, admirado, burlado. Que se había dejado llevar por un cumplido tonto, por una atención inoportuna. Y que, en el fondo,
no sabía si era por él o por ella misma que lo había hecho. Pero después de perder a Daniel, se dio cuenta de que lo que buscaba en los brazos de otro era solo un reflejo de lo que ya tenía y ya no podía ver. Dijo que había intentado contactar a su amiga, pero no había tenido el coraje de decírselo. Que había sido un cobarde 2 veces. Que había perdido a 2 personas que amaba por una decisión precipitada. Daniel cerró los ojos. Respiró hondo. En su interior, todo daba vueltas. Ya no se trataba solo de traición. Se trataba de valores. De la clase de persona en la que se había convertido. Del abismo entre quien era ella y a quien había amado una vez. Y, sin embargo, algo en él sentía lástima. No por ella. Sino por lo que había perdido. Por la persona que había dejado de ser. Se levantó lentamente. Dijo que había escuchado todo esto no por curiosidad, sino por respeto a lo que habían vivido. Que, en ese momento, comprendió que ella no lo había traicionado por falta de amor. Sino por falta de identidad. Que se había perdido a sí misma y, en el camino, lo había arrastrado todo con ella. Dijo que ya no había ira, solo un inmenso cansancio. Un vacío donde una vez vivió el amor. Que la traición destruye. Pero no es el amor lo que mata. Es la admiración. Y sin admiración, el amor se convierte en una carga. Elena lloró en silencio. No suplicó. Sabía que no había vuelta atrás. Pero le preguntó, entre sollozos, si alguna vez la perdonaría. Daniel miró por la ventana, donde el cielo ya oscurecía, y dijo que sí. Que el perdón es la única manera de liberarse del pasado. Pero perdonar no es lo mismo que aceptarlo. Es simplemente seguir adelante. En paz. Se levantó, agarró su bolso y se detuvo en la puerta. Antes de irse, lo miró por última vez. Y le dijo que lo amaba. Él sonrió. Una sonrisa triste. Y simplemente respondió, lo sé. Entonces se fue. Para no volver jamás. Pero lo que Daniel aún no sabía, era que esa traición había marcado más de una vida. Porque, días después, un video aparecería en línea. Un video de boda. Un detalle. Un rostro familiar al fondo de la iglesia. Y ese rostro, lo cambiaría todo. La casa volvió a quedar en silencio, y Daniel permaneció de pie junto a la ventana, observando la calle vacía mientras las palabras de Elena resonaban en su interior con el peso de una avalancha. La noche cayó lentamente, y con ella, un vacío diferente llenó la habitación. Ya no era dolor, ni sorpresa. Era una especie de final acompañado de comprensión. Una especie de amarga liberación. Por primera vez, pudo ver a Elena con claridad. No a la mujer idealizada que había amado durante años, sino a la mujer real, con sus defectos expuestos, sus decisiones impulsivas y el rastro de pérdida que dejó atrás. Y, extrañamente sereno, Daniel sintió que un ciclo se cerraba, no solo con ella, sino con la versión de sí mismo que pasó años intentando mantener unido un castillo de arena mientras subía la marea. El lunes siguiente, mientras tomaba un café en una panadería cerca de la escuela, Daniel recibió una notificación en su teléfono. Un amigo lo había etiquetado en un video en redes sociales. El título era simple, casi un cliché, el amor está en los detalles. Era un video grabado por un videógrafo aficionado durante la ceremonia de boda de una pareja que Elena conocía. Casi no le hizo clic. Pero la curiosidad venció a su desinterés, y cuando comenzó el video, las imágenes mostraban el altar, los votos, los aplausos, los abrazos. Todo era normal, casi banal. Hasta el momento en que la cámara giró discretamente para capturar a los invitados al fondo de la iglesia. Y fue allí, en el último banco, donde Daniel la vio. Elena estaba sentada, casi oculta entre los arreglos. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro pálido, el cuerpo encogido como si quisiera desaparecer. Pero eso no fue lo que lo paralizó. Lo que lo dejó sin palabras fue el momento exacto en que los novios se miraron, sonriendo, y la cámara captó la expresión de Elena. Un dolor crudo e indescriptible. Fue como ver a alguien desmoronarse por dentro, como si, en ese instante, se hubiera dado cuenta de la verdadera magnitud de todo lo que había perdido. No solo el amor de Daniel,
sino el respeto de los demás, su propia identidad, la conexión con quien una vez fue. Esa Elena ya no era su esposa. Era un reflejo destrozado de la mujer que una vez le tomó la mano en el altar y le prometió no dejarlo solo nunca. El video se viralizó entre sus allegados y pronto comenzaron los comentarios. Algunos en solidaridad, otros en críticas veladas, pero todos reconociendo que, en esa grabación, había más que emoción. Había historia. Había verdad. Daniel cerró el teléfono y permaneció en silencio unos minutos, con la mirada fija en el fondo de su taza. La vida, pensó, no llega por casualidad. Todo vuelve. Y a veces, vuelve con más fuerza que cuando se fue. Durante la semana, recibió una carta entregada en mano por la secretaria del colegio. No había remitente en el sobre, pero reconoció la letra. Era de Elena. La carta era larga, manuscrita, como si quisiera que cada palabra fuera leída con atención. No pedía perdón. Tampoco hablaba de amor. Simplemente describió cómo se sentía al ver a Daniel seguir adelante. Dijo que envidiaba su silencio, la forma en que parecía haber encontrado la paz. Confesó que dondequiera que iba, incluso en los nuevos, echaba de menos su mirada, su oído atento, su tacto libre. Y que ahora comprendía que lo que confundía con libertad era simplemente la ausencia de responsabilidad. Y que no había placer en sentirse libre cuando se pierde todo lo que importa en el proceso. Al final de la carta había una frase: fuiste el único hogar que tuve, y lo destruí todo con mis propias manos. Daniel la leyó 3 veces antes de romperla en pedacitos y tirarlos a la basura. No por rabia, sino porque sabía que si la guardaba, podría aferrarse a recuerdos que ya no le pertenecían. Y había aprendido, a las malas, que el amor no es una prisión. Y que perdonar no significa volver a abrirle la puerta a quien una vez la derribó. Poco después, en un evento escolar, invitaron a Daniel a hablar sobre educación emocional para adolescentes. Aceptó. Ese día, entre charlas sobre empatía, límites y decisiones, compartió, sin mencionar nombres, una experiencia personal que le enseñó que no todo amor termina cuando muere. Algunos amores terminan porque se suicidan. Por negligencia, por ausencia, por mentiras. Y que se necesita valentía para aceptar que a veces amar a alguien no es suficiente. Porque el amor que duele, que exige silencio, que exige sin dar, deja de ser amor. Y se convierte en una adicción. El público aplaudió, algunos con emoción. Pero lo que más le impactó fue el mensaje que recibió esa noche. Una madre del público escribió: gracias. Hoy entendí por qué mi hijo ya no me mira de la misma manera. Y quiero hacer las cosas de otra manera. Ese mensaje valió más que cualquier disculpa que pudiera haber recibido de la mujer que lo lastimó. Con el paso de los meses, la presencia de Elena se desvaneció. Los amigos en común dejaron de mencionarla. Su nombre perdió fuerza. El pasado se convirtió en un recuerdo. Y, poco a poco, Daniel encontró espacio para empezar de nuevo. Poco a poco, empezó a permitirse algo nuevo. No con prisa ni con urgencia, sino con presencia. Con verdad. La mujer que antes solo había sido una colega empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio, solo café y conversaciones sobre libros. Luego, risas más largas, intercambios de confidencias, paseos al atardecer. Un vínculo creció, no sobre los escombros de una historia sin resolver, sino sobre la tierra limpia de alguien que sabía esperar su momento para sanar. La primera vez que entró en su casa, notó que ya no había rastro de Elena. Todo había cambiado. Nuevos cuadros, plantas diferentes, una nueva disposición de los muebles. Pero lo que más le llamó la atención fue la atmósfera de la casa. Luminosa. Serena. Sin fantasmas. Sin restos. Él le ofreció vino. Ella eligió té. Se sentaron en el porche y ella le preguntó si aún creía en el amor. Él dijo que sí. Pero ahora solo aceptaba amores completos. Dejaba los amores a medias para quienes se conformaban con menos. Y él ya no estaba contento. En otra parte de la ciudad, Elena observaba desde lejos. Sin acecho. Sin mensajes. Pero sabiendo, a través de fuentes mutuas, que Daniel había reconstruido su vida.
Y lloró. No de arrepentimiento, porque ya lo sabía. Sino de dolor. Luto por algo que no murió solo. Que ella mató. Sabía que no habría retorno. Que ahora, ya ni siquiera formaba parte de su memoria. Era solo el nombre que no podía pronunciar. Y ese, ella lo sabía, era el verdadero castigo. Vivir para siempre con la certeza de haber tenido algo único en sus manos. Y lo dejó escapar. La última vez que se cruzaron, meses después, fue en un supermercado. Un encuentro fugaz. Una mirada fugaz. Ella, sola, con un carrito medio vacío. Él, acompañado, con el brazo sobre los hombros del hombre que ahora guardaba silencio. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras. Solo un sutil asentimiento. Y una sonrisa. Una sonrisa que lo decía todo. Él estaba bien. Ella, simplemente existía. Y fue allí, entre estantes de productos comunes, donde finalmente concluyó una historia extraordinaria. No por el dolor que causó, sino por la lección que enseñó, que el amor es una elección. Y que traicionar esa elección destruye no solo a la otra persona, sino también a uno mismo. Porque a veces, el perdón llega. Pero el regreso, nunca más. El encuentro en el supermercado fue breve, pero en él yacía el fin definitivo de todo lo que una vez fue una promesa. Elena sintió que se le escapaba el aire por un segundo cuando los ojos de Daniel se encontraron con los suyos. No había ira ni amargura en esa mirada. Pero sí ausencia. Y su ausencia era lo que más la dolía. Era como si ya no existiera, ni siquiera en su memoria. Como si se hubiera vuelto invisible incluso en el pasado. La sonrisa que él le dedicó fue amable, respetuosa, pero impersonal. Como quien saluda a alguien que conoce de vista en otra vida. Se quedó allí, de pie en el pasillo de conservas, con el carrito a medio camino, intentando procesar lo que sentía. No era solo tristeza. Era una especie de vacío que ni siquiera el tiempo podía llenar. La mujer a su lado parecía ligera, real, sin esfuerzo. No había competencia allí. Solo armonía. Y Elena comprendió, con cada célula de su cuerpo, que el Daniel que conocía ya no existía. Y lo peor fue que ella misma fue quien mató a esa versión de él con cada decisión que tomó en secreto. Después de ese día, dejó de intentar contactarlo. No por orgullo, ni por respeto. Fue simplemente el reconocimiento de una derrota total. De un final sin retorno. Empezó a vivir en silencio. Evitaba los lugares donde pudieran volver a encontrarse. Cambió su rutina, se distanció de los amigos en común e incluso se aisló de su familia por un tiempo. Decía que necesitaba espacio para reorganizar su vida, pero la verdad era que le daba vergüenza incluso mirarse en el espejo. La gente no la culpaba directamente, nadie la atacaba verbalmente. Pero era en los ojos de los demás que percibía el juicio silencioso, las expectativas frustradas de quienes una vez creyeron en ella, como mujer, como amiga, como alguien confiable. Perdió más que el amor de Daniel. Se perdió a sí misma. Y vivir con esa ausencia fue más cruel que cualquier castigo planeado. Mientras tanto, Daniel seguía con su vida con naturalidad. No fingía felicidad, sino que la construía poco a poco. Había algo maduro en su forma de afrontar el pasado, como si hubiera hecho las paces con el dolor. Los recuerdos seguían existiendo, por supuesto, pero ya no gobernaban sus días. Estaban ahí como viejas fotografías en una caja, sabes que no debes abrirlas a menudo, porque duele, pero tampoco las tiras, porque forman parte de lo que fuiste. La relación con Laura, la mujer con la que estaba, seguía creciendo lenta, pausadamente, pero profundamente. No hablaba de Elena, ni ella preguntaba. Había un respeto mutuo por el silencio sobre lo sucedido. Pero Laura percibía, en los gestos de Daniel, que había cicatrices. Y por eso nunca forzó nada. Era paciente, presente, completa. Y eso le bastó para volver a confiar en ella. La nueva relación no llegó como un anestésico. Llegó como una construcción. Pequeños descubrimientos, una nueva rutina que no intentaba imitar la anterior. Los domingos ahora tenían otro olor, otro sonido, otras recetas. Laura reía a carcajadas,
Tenía la costumbre de hablar con la radio, le encantaba fotografiarlo todo y se tomaba de la mano incluso cuando nadie lo veía. Al principio, a Daniel le pareció extraño, pero luego comprendió que era parte de lo que necesitaba, no un reemplazo, sino un nuevo mundo donde pudiera respirar sin miedo. Y cuanto más se lo permitía, más se daba cuenta de que aún era capaz de sentir, pero de una manera nueva, menos dependiente, más consciente. El amor que nació allí no fue una pasión ciega, fue una decisión lúcida. Y eso marcó la diferencia. Por otro lado, Elena se enfrentaba a un silencioso proceso de reconstrucción. Sus días eran aburridos, pero intentaba constantemente mantenerse a flote. Empezó a ir a terapia, volvió a escribir en viejos cuadernos y releyó las cartas que le había escrito a Daniel en los primeros años de su matrimonio. Llorar se convirtió en un ritual nocturno, casi como una purificación del alma. Muchas noches, se acostaba con el sonido de una respiración agitada y se despertaba con los ojos hinchados, pero con un extraño alivio al saber que aún podía sentir algo. Lo más difícil era mirar hacia adelante y no ver a nadie a su lado. Su amante había desaparecido por completo, e incluso si regresaba, no permitiría que estuviera allí. El amargo sabor de la traición mutua fue suficiente para destrozar cualquier ilusión. No había afecto allí. Había evasión, vanidad, cobardía. Con el tiempo, Elena intentó reconectar con algunas personas de su pasado. Un par de amigas se resistieron. Otras la evitaron cortésmente. La amiga traicionada, la esposa de su amante, nunca respondió a sus intentos de contactarla de nuevo. Era comprensible. Y justo. El silencio también es una forma de decir que algo ha muerto. Y Elena aprendió a respetar este tipo de duelo. Sabía que pedir perdón no siempre significa ser perdonada. Y además, que el perdón de la otra persona no es tan importante como el propio arrepentimiento transformado en acción. Empezó a vivir una vida más sencilla. Dejó el centro cultural y se puso a trabajar en una pequeña librería del barrio. Menos glamour, menos prestigio, pero más paz. Empezó a caminar sola por las mañanas, cuidando un pequeño huerto en el balcón, y poco a poco, una dignidad diferente regresó a ella. No era la Elena de antes, sino una mujer que, habiendo caído tan profundamente, ya no se permitía ningún paso en falso. Daniel nunca supo los detalles de su aislamiento. No intentó averiguarlo, no le preguntó a nadie. Pero a veces, al pasar por lugares que una vez compartieron, se permitía un pensamiento fugaz, un recuerdo perdido. No con añoranza, sino con humanidad. Sabía que no era perfecto. Sabía que, de alguna manera, también se había vuelto emocionalmente ausente en la recta final de la relación. Pero aprendió que nada justifica la traición. Que los errores se discuten, se enfrentan, pero no se esconden en la cama de otros. Lo que dolía no era la fantasía, sino la elección. La traición comienza mucho antes del contacto. Empieza cuando alguien decide esconderse, mentir o irse sin avisar. Y eso, para él, era imperdonable. Fue en un evento escolar que el pasado, por un segundo, volvió a llamar a la puerta. Un exalumno se le acercó después de la clase y le comentó, sin saberlo, que había visto a Elena en una librería local. Dijo que se veía diferente, pero amable como siempre. Daniel le dio las gracias, sonrió y cambió de tema. Esa noche, al llegar a casa, pensó en cómo había cambiado todo. Y se permitió escribir algo que no había hecho en mucho tiempo, una carta. No para enviarla, sino para liberarla. Escribió sobre el dolor, sobre el amor, sobre las ruinas. Sobre el perdón que ya había dado. Sobre la nueva vida. Y al final, escribió algo que nunca había dicho en voz alta: me enseñaste a reconocer lo que no quiero volver a experimentar. Dobló el papel, lo guardó en el cajón y sintió que se le quitaba un peso del pecho. Era el final simbólico de una historia que ya había terminado mucho antes de ese supermercado. Era el cierre de un ciclo emocional. Laura entró en la habitación con 2 cafés y notó la mirada distante de Daniel. Se sentó a su lado, le entregó la taza y le preguntó si todo estaba bien. Él la miró con ojos tranquilos y dijo que sí. Que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Y ella sonrió. Porque sabía que decía la verdad. Mientras tanto,
en otra parte de la ciudad, Elena cerraba las puertas de la librería. Sola, caminó hasta la parada del autobús y se sentó con un libro en el regazo. Una clienta se lo había regalado esa tarde. Era una novela sobre empezar de cero. Empezó a leer allí mismo, con la luz amarilla de la farola iluminando las páginas. Y por un instante, sonrió. Una sonrisa pequeña y tímida, pero genuina. Porque, aunque lo había perdido todo, aún había algo dentro de ella que la resistía. Y eso, por ahora, era suficiente. Pero la vida, en su silenciosa ironía, aún les tenía reservada una última lección. Y llegaría en el momento menos esperado. El tiempo seguía su curso con la silenciosa constancia de las manecillas de un reloj antiguo. Daniel ya no estaba apegado al pasado, pero algo en su interior, una especie de intuición silenciosa, aún latía con cierta inquietud. No era anhelo ni dolor. Era como si el ciclo, aunque emocionalmente cerrado, aún esperara una última curva que definiría por completo el nuevo rumbo del camino. Los días con Laura permanecían tranquilos, plenos, libres de tensión. Era un amor ligero, fácil de sentir. Ella era una compañera en gestos y silencio, y Daniel, a su vez, correspondía con espontáneo cariño, una especie de amor maduro que no necesitaba demostrar su existencia. Pero la tranquilidad a veces también traía consigo un eco de lo que había sido, no por comparación, sino por la forma en que las experiencias moldean incluso la forma en que uno ve la vida. Y Daniel, incluso en paz, aún sentía que algo en lo profundo de esa historia merecía un final más claro, como un libro que se cierra pero deja una página suelta entre las demás. Fue un sábado por la noche, durante una cena en casa de amigos en común, que una frase perdida trajo a la memoria un recuerdo que parecía enterrado hacía tiempo. Hablaban de segundas oportunidades, de personas que se transforman tras grandes errores, cuando una amiga mencionó, casi sin pensarlo, que había visto a Elena hacía poco en un grupo de lectura en el centro comunitario. Dijo que parecía diferente, más tranquila, más introspectiva. Mencionó que había leído un pasaje de un libro sobre el arrepentimiento que había conmovido a todos allí. Daniel no reaccionó de inmediato. Simplemente escuchó. Pero esa noche, en casa, con Laura durmiendo a su lado, se encontró pensando en cómo sería volver a ver a Elena, no como algo pendiente, sino como alguien a quien una vez había amado y perdido. La idea no surgió como un deseo. Era simplemente una necesidad casi filosófica de saber a dónde los había llevado el tiempo a cada uno. Así que, a la semana siguiente, decidió visitar discretamente la librería donde sabía que ella trabajaba. No por impulso, sino por una especie de curiosidad silenciosa. Llegó a última hora de la tarde, entró sin que nadie lo viera y pasó unos minutos observando. Ella estaba organizando una estantería en la parte de atrás. Llevaba el pelo recogido sin pretensiones, la ropa sencilla, el rostro más delgado. Había un silencio diferente en ella, no el silencio de quien huye, sino el de alguien que ha aprendido a estar consigo misma. Cuando lo vio, el tiempo pareció dar un vuelco. Se quedó quieta un segundo, luego se enderezó y caminó hacia el con paso pausado. Él no lo saludó de inmediato. Se detuvo a pocos metros y, durante unos segundos, se quedó mirándolo fijamente. Luego, con voz tranquila pero entrecortada, simplemente dijo, ¿estás bien? Él respondió que sí. Y le devolvió la pregunta con la misma sencillez. Ella asintió, sin sonreír. Simplemente le sostuvo la mirada, como si necesitara decir mucho pero ya supiera que ninguna palabra sería suficiente. Él le dio las gracias por no irse. Dijo que solo quería saber si realmente estaba viva, si podía volver a respirar después de todo. Ella respondió que no esperaba verlo, que no sabía qué decir, pero que pensaba en él a menudo. No como antes, no con deseo, sino con respeto. Con una admiración que llegó demasiado tarde. Daniel asintió, y por un breve instante, el silencio entre ellos tuvo más peso que cualquier acusación. Entonces ella dijo que nunca tuvo el coraje de volver a tener una relación. No por culpa, sino porque entendía que lo que perdió con él era irrepetible. No se trataba de romance, se trataba de confianza. De paz. Y confesó que pasó meses intentando perdonarse, intentando reconectar con lo que aún era bueno en ella. Él dijo que la traición fue un grito desesperado de alguien que ya no sabía quién era.
Y que la mayor culpa no fue traicionarlo a él, sino traicionar todo en lo que creía. Daniel escuchó sin interrumpir. Y entonces dijo algo que nunca le había contado a nadie. Dijo que su traición le enseñó más sobre el amor que cualquier otro momento de su vida. Dijo que aprendió que amar también significa dejar ir, reconocer cuando el amor que una vez fue completo se ha convertido en un fragmento. Pasó noches en vela tratando de entender dónde se equivocó, pero hoy sabía que no se trataba de errores. Se trataba de decisiones. Que todos tienen derecho a cometer errores, pero los errores tienen consecuencias, y el arrepentimiento no siempre es suficiente para solucionarlos. Elena escuchó en silencio. Tenía los ojos llorosos, pero firmes. No intentó discutir. Simplemente lo aceptó. Porque era verdad. Y a veces, la verdad duele, pero libera. Se separaron con un breve abrazo. Un roce ligero de alguien que una vez se amó profundamente, pero que ahora tomaba caminos diferentes. Sin promesas ni preguntas. Solo la comprensión de que este momento era, finalmente, la gota que colmaba el vaso. Daniel salió de la librería sintiéndose más ligero que al entrar. No por venganza ni por vanidad. Sino porque comprendió, en sus ojos, que ella ya no era la mujer que lo traicionó. Y él tampoco era el hombre traicionado. Eran dos personas marcadas por una historia, pero finalmente libres de ella. En los días siguientes, Daniel volvió a su rutina con una serenidad renovada. Pasó más tiempo con Laura, planeó un viaje corto a la costa y regresó a la docencia con entusiasmo. Se sentía completo de nuevo. No por la presencia de otra persona, sino porque ahora, todo lo que estaba sin resolver había encontrado un lugar. Elena, sin embargo, esa misma semana, decidió escribir por primera vez sobre todo lo que había vivido. Comenzó un pequeño blog donde hablaba de nuevos comienzos, de pérdidas que enseñan, del peso y el valor del perdón. No se expuso directamente, pero en cada línea había un rastro de su historia. Y, curiosamente, empezó a recibir mensajes de otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Algunas que habían engañado, otras que habían sido engañadas. Todas con heridas abiertas. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su dolor podía servir para algo más grande que el arrepentimiento. Una tarde, al salir de la librería, se encontró con una mujer sentada en un banco de la plaza de enfrente, sosteniendo el libro que le había recomendado la semana anterior. La mujer la reconoció, sonrió y le dijo: «Tienes un don. Transformas el dolor en palabras y las palabras en esperanza». Elena le dio las gracias, conmovida. No por orgullo, sino porque sentía que, de alguna manera, aún podía aportar algo bueno al mundo, incluso con todo lo que había perdido. Mientras tanto, Daniel recibió una invitación inesperada. Laura lo sorprendió con entradas para una conferencia sobre educación emocional, impartida por un autor al que admiraba desde joven. Aceptó de inmediato. Y fue en esa conferencia donde escuchó una frase que parecía describir exactamente lo que había experimentado: «Hay personas que te destrozarán. Y, sin embargo, serán ellas las que te enseñen a reconstruirte». Al salir del evento, estrechó con más fuerza la mano de Laura. Y ella sonrió, como si supiera lo que le pasaba por dentro. Su reconstrucción no fue simultánea ni proporcional. Cada uno forjó su propio camino a su propio tiempo. Pero lo que los unió, incluso separados, fue la certeza de que el amor que una vez compartieron había dejado cicatrices que, ahora, en lugar de doler, enseñaban. La traición, aunque injustificable, marcó un antes y un después. Los transformó a ambos. Y si uno renació en un nuevo amor, el otro renació en la soledad, aprendiendo a vivir con la ausencia y a redescubrir su propio valor. La vida, como siempre, no se detuvo. Siguió ofreciendo oportunidades, encuentros, tropiezos y nuevos comienzos. Pero ahora, tanto Daniel como Elena caminaban con más facilidad. Porque habían enfrentado sus sombras, reconocido sus errores y, lo más importante, aprendido a no vivir presos de ellas. Y sin saberlo, estaban a punto de encontrar, cada uno a su manera, la pieza final del rompecabezas. La que les traería no solo comprensión, sino verdadera liberación. Habían pasado años desde el final. La vida seguía su curso habitual cuando ya se habían tomado decisiones y el pasado perdía su poder para definir los siguientes pasos.
Daniel ya no hablaba de Elena, ni en momentos de nostalgia ni en confidencias. Su nombre se convirtió en un recuerdo silencioso, archivado en un rincón profundo de su memoria donde los capítulos ya vivían y superaban el descanso. Él y Laura se mudaron a una casa nueva y pequeña, rodeada de árboles y luz natural, lejos del centro de la ciudad, un lugar donde se podía escuchar el sonido de los propios pensamientos. Allí construyeron una rutina diferente, madura, libre de exigencias y expectativas vacías. Era una relación basada en verdades sencillas y decisiones coherentes. Daniel se había convertido en un hombre más introspectivo, pero con una perspectiva más clara. Había reaprendido a confiar, no porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque eligió no guardar rencores que endurecen el corazón. Había comprendido que no se puede controlar lo que hacen los demás, pero sí lo que se carga después. Una típica mañana de domingo, mientras tomaban café en el porche, Laura lo llamó para mostrarle algo en su teléfono. Era una noticia sencilla, un artículo sobre literatura y proyectos sociales. Pero al final, en una pequeña nota, se mencionaba un blog que había ganado reconocimiento nacional por transformar experiencias personales en textos que inspiraban cambios. El blog pertenecía a Elena. La habían invitado a participar en un programa de radio, donde hablaría sobre la reconstrucción emocional y el impacto de las decisiones individuales en las relaciones humanas. Daniel lo leyó con atención. No había amargura en su rostro. Solo respeto por quien se había convertido. Y aunque ya no deseaba cercanía, algo en su interior reconocía que, después de todo, ella también había elegido crecer. Cerró el teléfono y regresó a la cafetería, en paz, sin peso. El programa se emitió en una noche lluviosa. Daniel no escuchó, pero muchos de los que lo conocían sí. Y comentaron después, no con chismes, sino con admiración. Elena no se hizo la víctima, no usó palabras de autocompasión. Afirmó con firmeza que había perdido al gran amor de su vida a través de una serie de pequeñas traiciones cotidianas, incluso antes de la traición sexual. Dijo que la traición no comienza en la cama, sino con la indiferencia, el abandono emocional y las mentiras silenciosas. Y admitió, sin ambages, que había destruido un hogar con sus propias manos. Lloró en directo. El locutor guardó silencio unos segundos después de terminar de hablar. Entonces ella le dio las gracias, emocionada, diciendo que era una de las entrevistas más sinceras que había realizado. El impacto fue enorme. Elena empezó a recibir cientos de mensajes. Algunos eran críticos, otros agradecidos, pero la mayoría eran identificables. Eran de personas con relaciones que se estaban desmoronando, personas que habían sido traicionadas y no sabían cómo seguir adelante, personas que habían traicionado y cargaban con una culpa asfixiante. Respondió a lo que pudo. Leyó cada uno con atención. Y, por primera vez en muchos años, sintió que su dolor servía para algo más que para la destrucción. Nunca idealizó lo que hacía. Todo lo contrario. Convirtió su experiencia en un espejo crudo para que otros pudieran, tal vez, evitar cometer el mismo error. A pesar del reconocimiento, continuó sola. No por falta de oportunidades, sino por decisión propia. Ya no quería amar a medias, ni ofrecer lo que no podía sostener. Una noche, al volver de la librería, se cruzó con una familia sentada en un jardín. Un padre, una madre y dos niños jugando. La escena era sencilla, ordinaria, pero dolía. No por envidia, sino porque comprendió que ese escenario podría haber sido su destino si hubiera elegido otra cosa. Si hubiera valorado lo esencial antes de dejarse seducir por el pasajero. Se sentó en un banco, observando desde lejos, y dejó que las lágrimas fluyeran sin pudor. Era el duelo final por todo lo que había perdido. Daniel, por otro lado, se preparaba para un nuevo ciclo. Tras muchos años en la educación pública, recibió una invitación para coordinar un proyecto social dirigido a jóvenes vulnerables. Aceptó sin dudarlo. Sentía que ahora, con su vida en orden, tenía más que ofrecer al mundo. Empezó a dar conferencias, a ser mentor de docentes y a escribir artículos sobre educación emocional. Su historia, aunque no se contara con todos sus detalles, era conocida por quienes más la necesitaban. Se había convertido en un modelo de integridad. No por ser perfecto, sino por haber enfrentado y superado algo que destruye a muchos, el dolor de ser traicionado, y aún así seguir amando la vida.
Laura estuvo a su lado en cada paso del camino. Nunca quiso ocupar el lugar de Elena, nunca quiso compararse. Le ofreció un nuevo amor, sin exigencias de sanación, solo presencia. Y Daniel, a su vez, la amó con la misma dedicación que una vez le ofreció a la mujer que lo decepcionó, pero ahora con la madurez de quien entiende que el amor es una decisión diaria, no un impulso emocional. Cuando se casaron, tuvieron una ceremonia sencilla, solo con sus amigos más cercanos presentes. Y en sus votos, Daniel pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes: hoy prometo no ser perfecto, sino estar completo. Y prometer eso es mucho más que suficiente. Ese mismo día, al llegar a casa después de la celebración, encontró un sobre en el buzón sin remitente. Era una tarjeta sencilla, con una caligrafía familiar. Simplemente decía: espero que la vida te devuelva con amor todo lo que una vez me diste y que no supe honrar. Fuiste mi mayor regalo y mi mayor lección. Que seas feliz cada día. Daniel la leyó en silencio, sonrió levemente y guardó la nota en una caja junto con otros recuerdos. No guardaba rencor. Guardaba historias. Y cada una, buena o mala, lo trajo aquí. Elena asistió a la boda por redes sociales, como muchas otras. No lloró. No suspiró. Simplemente sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Ahora entendía que el amor no se trata solo de sentir, sino de cuidar. Y que la negligencia mata más que la ira. Pasó los días siguientes inmersa en la lectura, escribiendo con más frecuencia, dedicándose a su grupo de apoyo para mujeres que reconstruían sus vidas. Poco a poco se convirtió en un referente no por su caída, sino por cómo decidió resurgir. Esta historia pudo haber terminado con dolor, pero eligió terminar en verdad. Una verdad que duele, sí, pero también enseña. Porque la traición no solo destruye una relación. Destruye la confianza, la admiración, el reflejo que una persona tenía de sí misma. Destruye sueños, planes y aniversarios. Destruye lo construido y lo que nunca llegará a ser. No hay romance donde hay mentira. No hay futuro donde el presente es un engaño. En este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan buscan mostrar de forma realista el impacto devastador que las decisiones egoístas tienen en la vida de quienes aman de verdad. Y ahora, queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? ¿Alguna vez has vivido algo similar? Comenta abajo, comparte tu opinión y tu experiencia. Tu voz nos importa. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir futuras historias y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Recuerda, la confianza se construye con el tiempo, pero se destruye en segundos. Elige con sabiduría. Porque quienes pierden un amor verdadero por traición pueden pasar toda la vida intentando llenar el vacío que queda. Y no siempre lo consiguen.